Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto video de esta serie y hoy vamos a hablar de la electricidad y los circuitos eléctricos, ya que los necesitamos para comprender el funcionamiento de las computadoras. Así que comenzamos. Nosotros en los primeros 3 videos ya hemos visto lo que es una computadora y dijimos que es un dispositivo electrónico el cual se puede programar con instrucciones lógicas para realizar un proceso. También discutimos que las computadoras utilizan señales discretas que las producimos electrónicamente y las representamos con estos valores que son los ceros y los unos. También vimos cómo hacer un poco de matemáticas con estos ceros y unos. Y como ya habíamos dicho, en este video vamos a aprender sobre los circuitos eléctricos. Y para hacerlo tenemos que entender primero qué es la electricidad. Y no, la electricidad no es lo que acabas de sentir al escuchar esta canción. En cambio, la electricidad se define como la presencia de cargas eléctricas. Si nosotros recordamos nuestras clases de física en la escuela, nos decían que toda la materia estaba conformada por 3 subpartículas que constituían los átomos. Estas partículas son el neutrón, el protón y el electrón. Sin embargo, para la electricidad solamente nos interesan los protones y los electrones. Estas subpartículas tienen cargas distintas con respecto a la otra y son responsables de generar fuerzas entre ellas. En la pantalla podemos ver que tenemos al electrón con una carga negativa y al protón con una carga positiva, y si los situamos cerca uno del otro vamos a ver que se genera una fuerza de atracción. Ahora, cuando nosotros situamos dos partículas de cargas iguales, en este caso 2 electrones, al tratar de acercar uno al otro, vemos que se genera una fuerza de repulsión. Y ahora ya sabemos que cargas opuestas se atraen, o sea, una carga positiva con una negativa va a causar una fuerza de atracción, y cargas iguales se repelan. Pueden ser 2 cargas negativas o 2 cargas positivas. Ahora, la electricidad existe en 2 formas, y estas son la electricidad estática y la electricidad corriente. Un ejemplo de electricidad estática es cuando tenemos una tormenta. Dentro de la tormenta chocan partículas pequeñas de hielo, agua o polvo, y esta interacción hace que estas partículas intercambien electrones, dejando ciertas partículas cargadas positivamente y otras con carga negativa. Dentro de la tormenta, las partículas más pesadas se van a ir hacia abajo y las más ligeras hacia arriba, y resulta que las más ligeras son las que están cargadas positivamente y las partículas pesadas las que tienen una carga negativa. Esta diferencia de cargas causa un campo eléctrico, y a medida que más partículas tienen esta interacción y este intercambio de electrones, el campo eléctrico va creciendo hasta que cambia la estructura molecular del aire, volviéndolo un conductor, y se genera un rayo eléctrico o un relámpago. Y este rayo eléctrico es ejemplo de la electricidad corriente. Solo para no confundirnos, vamos a repasar lo que acabamos de ver. Habíamos dicho que la electricidad es la presencia de cargas eléctricas. Estas cargas son generadas por estas subpartículas, que son los electrones y los protones. El protón tiene una carga positiva, el electrón una carga negativa. Sabemos que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelan. Y tenemos 2 tipos de electricidad, que es la electricidad estática y la electricidad corriente. La electricidad estática es cuando estas cargas están presentes pero separadas, o sea, hay esta fuerza de atracción entre ambas, pero hay algo que les impide unirse. En este caso es la resistencia del aire. Y bueno, cuando el aire se vuelve un conductor, los electrones viajan hacia un punto que esté cargado positivamente, y esto lo conocemos como la electricidad corriente. Ahora que ya vimos lo que es la electricidad, vamos a ver cómo esta se comporta dentro de un circuito eléctrico. Y aquí nosotros tenemos un circuito básico. Está conformado por una fuente de voltaje de corriente directa. Habíamos dicho en otros videos que esta fuente puede ser una batería. También tenemos una resistencia, y las resistencias son un componente eléctrico que básicamente están hechas para restringir la corriente eléctrica en un circuito. También la resistencia es propiedad de todos los materiales, y básicamente entre más grande sea la resistencia de un material, conduce menos corriente. Aquí por último tenemos un contacto, y bueno, todo el circuito está unido por un conductor, que en la mayoría de los casos pues es un cable de cobre.
Cuando nosotros cerramos el circuito, vamos a ver que los electrones van a empezar a fluir desde la terminal negativa de la fuente de voltaje hasta la terminal positiva. A este flujo de electrones nosotros le llamamos corriente eléctrica. Y hay una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Esta relación fue descubierta por esta persona llamada Georg Simon Ohm. La descubrió en el año de 1827 y la ley básicamente dice que la corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. A esta relación nosotros la conocemos como la ley de Ohm. Volvemos a nuestro circuito para ver a qué se refiere esta ley. En la primera parte establecía que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Esto quiere decir que cuando yo aumente el voltaje, también la corriente va a aumentar. En la segunda parte de la ley decía que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, de manera que si yo aumento la resistencia y mantengo el mismo voltaje, voy a ver que nuevamente la corriente disminuye. Y si volvemos a disminuir la resistencia, nuevamente la corriente aumenta. Otra forma de visualizar la ley de Ohm es de la siguiente forma, donde tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, y aquí podemos comprender tal vez de manera más sencilla que si aumentamos el voltaje, la corriente aumenta ya que es directamente proporcional, y al aumentar la resistencia, ya que esta divide al voltaje, la corriente disminuye. Estas magnitudes vamos a estudiarlas un poco más de cerca, ya que es importante saber comprenderlas para que nosotros podamos diseñar y construir nuestros circuitos de manera efectiva. La primera magnitud que vamos a ver es la carga. La carga la representamos con la letra Q. Y la unidad con la que nosotros medimos la carga es el culombio. Un culombio es igual a 6.242 por 10 a la 18 electrones. O sea que cuando decimos que tenemos un culombio de carga, nos estamos refiriendo a que tenemos más de 6 trillones de electrones que nos están proporcionando esta carga de la que estamos hablando. Una forma sencilla de recordar lo que es un culombio es imaginarlo como un paquete de electrones, y obviamente este paquete, pues como ya dijimos, contiene más de 6 trillones de electrones. Ya habíamos dicho que la carga la representamos con la letra Q y el culombio con la letra C. De tal manera que cuando queremos encontrar la carga de alguna determinada situación, nosotros escribimos la letra Q del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la carga, y una vez resuelta nos tiene que dar el resultado en culombios. Para cuantificar la corriente en un circuito tenemos el amperio. Para calcularlo, nosotros tenemos que dividir la carga que circuló a través del circuito entre el tiempo que le llevó a hacerlo. En otras palabras, cuántos culombios circularon a través del circuito dividido entre el tiempo dado en segundos. Cuando nosotros realicemos las operaciones, las unidades que nos tienen que dar va a ser culombios sobre segundos. Al culombio, recordemos, lo representamos con la letra C y los segundos con la S. Y un culombio sobre segundo va a ser igual a un amperio. Después tenemos el voltio, y este se describe como la unidad para medir la energía disponible por cada unidad de carga. Es decir, la energía nosotros la medimos en julios, y dependiendo de esta energía que nosotros tengamos disponible en nuestro sistema, al dividirla entre la carga, o sea entre los culombios que nosotros tenemos, nos va a decir cuánta energía le toca a cada culombio, por así decirlo. Si recordamos la ley de Ohm, nos decía que la corriente es proporcional al voltaje. Podemos deducir que es correcto, ya que si nosotros le damos más energía a la carga, esta se va a mover de forma más rápida, y si le disminuimos la energía, pues lo va a hacer de manera más lenta. Las unidades son julios por culombio, y bueno, lo representamos con la letra J para los julios y la C nuevamente para el culombio. Y por último tenemos el ohmio.
El ohmio es la unidad para medir la resistencia. Recuerden que la resistencia es esta oposición que tienen los materiales hacia la corriente y nosotros lo medimos como voltio por amperio. Aquí tenemos la imagen que utilizamos para representar los voltios, que era la energía por unidad de carga, y si esto nosotros lo dividimos por la corriente, obtenemos los ohmios o la resistencia total del circuito. Y pues aquí nos dice que es la cantidad de voltaje necesario para conducir un amperio de corriente. Si nosotros en un circuito tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y al realizar los cálculos nos dice que en un segundo transitó un culombio de carga, o sea un amper, al hacer la división nos va a dar que la resistencia total del circuito va a ser de 12 ohmios. Las unidades del ohmio son julios por culombio entre culombio por segundo. A la resistencia nosotros la representamos con la letra griega omega. Bueno, nosotros aquí vamos a realizar un par de ejercicios para ver cómo se comportan estas magnitudes de acuerdo a la ley de Ohm. Aquí tenemos un circuito muy básico que lo hemos estado viendo en nuestros videos. Es nuevamente una fuente de voltaje de 12 voltios y a la resistencia le hemos puesto que tiene un valor de 3 ohmios. Ahora aquí nosotros queremos encontrar la corriente. Para hacerlo, acudimos a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tenemos que despejar para I. Aquí tenemos a R multiplicando. Si la pasamos dividiendo, nos queda de la siguiente forma, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora simplemente reemplazamos voltaje, tenemos 12 voltios sobre la resistencia, 3 ohmios. Y bueno, esto nos va a dar que la corriente va a ser igual a 4 amperes. Ahora voy a hacer otro ejercicio. Voy a borrar todo y voy a decir que la corriente es igual a 25 miliamperios y desconozco la resistencia. Ahora queremos encontrar la resistencia del circuito. Volvemos a utilizar la ley de Ohm, simplemente que ahora despejamos para R, pasamos a I dividiendo hacia el otro lado de la ecuación y nos queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Reemplazamos. Ahora aquí tenemos que la corriente es igual a 25 miliamperios, pero si recordamos las unidades nos decían que la resistencia es voltio sobre amperios, de tal manera que tenemos que convertir los miliamperios a amperios. Y nosotros apuntamos 25 miliamperios, ponemos el punto decimal después del 5. Sabemos que cada amperio contiene 1000 miliamperios, entonces movemos el punto decimal 3 veces hacia la izquierda. Es 1, 2 y 3. Situamos el punto decimal y ponemos un 0. De tal manera que el amperaje es igual a 0.025 amperes. Esto nos va a dar igual a 480 ohmios. Ustedes pueden comprobar que sea correcto con las unidades que acabamos de ver y claro, verifiquen que la división sea correcta, pero básicamente es así como utilizamos la ley de Ohm para calcular resistencias, corrientes y voltajes. Vamos a ver una ley más, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley fue descubierta por el físico matemático Gustav Robert Kirchhoff y nos dice que la sumatoria algebraica de los voltajes dentro de un circuito es igual a 0. Como sabemos, en un circuito nosotros podemos tener varios componentes y estos componentes nosotros los alimentamos con una fuente de voltaje. Si recordamos, el voltaje es la energía por unidad de carga que tenemos disponible. Y cuando nosotros cerramos el circuito y se conduce esta corriente, lo que en realidad estamos haciendo es otorgarle esta energía al circuito. Cada componente requiere de energía para operar correctamente y esto nosotros lo podemos ver como una caída de voltaje. Es decir, nuestra fuente de voltaje es la que nos proporciona la energía
y los componentes son los que consumen esta energía. De tal manera que la sumatoria algebraica de todos los componentes, incluyendo la fuente de voltaje, nos tiene que dar igual a 0. Aquí tenemos el circuito que teníamos en la pantalla anterior. La fuente nuevamente es de 12 voltios y hemos puesto que cada resistencia tiene un valor de 6 ohmios. Esto para facilitar el ejercicio y comprenderlo de manera más sencilla. La ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0. Y bueno, una cosa es que la caída de voltajes de cada componente va a ser proporcional a su resistencia. Si nosotros notamos, aquí tenemos 12 voltios, entonces deducimos que la caída de voltaje debe ser igual a 12, y como cada resistencia vale 6 ohmios, podemos ver que la caída de voltaje en cada resistencia va a ser de 6 voltios. Pero de igual forma vamos a comprobarlo, y para eso necesitamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, si recordamos. Entonces primero tenemos que encontrar la corriente. Despejamos para I. Tenemos que la corriente es igual a 12 voltios entre la resistencia total del circuito. Como estas dos resistencias están en serie, se suman los valores, entonces ponemos 12 ohmios de resistencia y esto nos va a dar a que la corriente es igual a 1 amperio. Para calcular la caída de voltajes en cada resistencia vamos a utilizar nuevamente la ley de Ohm, y aquí tenemos la fórmula para calcular el voltaje. Y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a decir que esta es R1 y acá tenemos R2. Entonces para el voltaje de la primera resistencia tenemos que multiplicar la corriente que pasa por esa resistencia por su valor. Entonces es 1 amperio multiplicado por 6 ohmios. 1 por 6 nos va a dar igual a 6 y estos son voltios. Y para el voltaje de la resistencia 2 tenemos lo mismo, 1 amperio por 6 ohmios igual nuevamente a 6 voltios. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica de todos los voltajes dentro de un circuito tiene que ser igual a 0. Entonces ponemos todos los valores de los voltajes. La fuente de voltaje es 12 voltios. El voltaje en R1 dijimos que era 6 voltios, pero como es una caída de voltaje lo ponemos con un signo negativo. Y para la resistencia 2 tenemos nuevamente menos 6 voltios y esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces ustedes, si hacen el cálculo, pueden comprobar fácilmente que la ecuación o el cálculo está correcto. Bien amigos, con esto terminamos el video. Lo importante recordar es qué significan o qué son estas magnitudes que tenemos en la electricidad, ya que las vamos a necesitar para diseñar nuestros circuitos. En el siguiente video vamos a realizar más ejercicios un poco más complicados para practicar el uso de la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Y después de que lo hagamos vamos a diseñar nuestro primer circuito eléctrico, que va a ser nuestra base para poder desarrollar circuitos mucho más complejos hasta que lleguemos a crear nuestra propia computadora, que es una de las cosas que vamos a realizar en esta serie. Y bueno, me despido. No se olviden de darle me gusta al video si les ha gustado. Suscríbanse para más contenido y nos vemos hasta la próxima.